Bien, entonces, retomando, habíamos pasado por una pequeña introducción, vimos un método de demostración, definimos los elementos primitivos de la geometría y comenzamos con los axiomas de incidencia, que eran aproximadamente 8, ¿cierto? Y que llevaba una observación en la última para recordar que los puntos los vamos a denotar con letras latinas mayúsculas, las rectas terminadas por los puntos extremos y superponiendo una recta, o bien con letras latinas minúsculas, como por ejemplo L, ¿cierto? M, R, etcétera. Generalmente son las que más usamos. Me parece que experimentalmente más de 6 rectas no vamos a usar. Probamos el teorema número 1 de axiomas de incidencia, que nos decía que si dos rectas distintas se intersectan, su intersección es un único punto. Y habíamos enunciado, me parece, el teorema 2, y había quedado ahí abierto en el caso de que alguno de ustedes se, se quería entretener en la demostración. Ya, siguiendo más o menos los pasos del caso 1, que recordemos que era utilizar solo los axiomas, ¿cierto? Los primeros axiomas que habíamos establecido. Ya, en la pizarra. Entonces, teorema 2. Bien, entonces primero que quiero preguntar si alguno se dio el tiempo, se motivó a tratar de demostrar el teorema 2, cómo le fue, si tuvo alguna noción, alguna idea, si le complicó, si lo logró sacar, si ya lo había estudiado anteriormente. Yo no lo hice, pero creo que se hace Ujú. con el cuarto axioma. Con el cuarto axioma, ya, bien. Claro, si tenemos que buscar un único plano, el único que nos mencionaba al respecto era justamente el axioma 4, ¿cierto? Vamos a recordar aquí, vamos a movernos un poco entre todos los axiomas para ir denotando. Entonces recordemos, bueno, eh, vamos a considerar en el teorema anterior, vamos a considerar el axioma 2 y el axioma 4, como bien señala Diego, ¿ya? Ahora, lo que nos va a permitir finalmente concluir, además de eso, el axioma 7. Entonces, el axioma 2 nos decía que a toda recta pertenecen al menos dos puntos. El axioma 4 nos dice que tres puntos distintos que no están en una misma recta determinan un plano y solo uno al cual pertenecen. Y el axioma 7, que nos dice que si dos puntos de una recta están en un plano, la recta está contenida en el plano. Entonces veremos. Y entonces consideremos dos rectas distintas que se intersectan. Entonces vamos a apoyarnos del dibujo, vamos a decir que M y L son dos rectas distintas que se intersectan en un punto A. Eh, que podemos denotar de diferentes maneras, ¿cierto? Que dijimos nuevamente que una no invalida a otra. Entonces, sea M y L, dos rectas distintas que se intersectan oh, en el punto A. Vamos a poner para que se note la diferencia de que A es mayúscula, ¿no? Bien, entonces tenemos dos rectas que se intersectan, que eso lo vimos. Ahora, lo que nos asegura de que el punto de intersección es solo un punto, que nosotros llamamos A, esto nos asegura el teorema 1, ¿cierto? Vamos a colocar aquí entre paréntesis por teorema 1, es lo que nos permite asegurar que su intersección es solo un punto, lo que demostramos en la clase anterior. Por otro lado, por el axioma 2, o el 1.2 o I.2, existen un punto distinto, vamos a decir
B, un punto distinto de A, en la recta L, ¿cierto? Como nos dice el dibujito. Y de la misma forma, para la recta M, vamos a considerar C un punto distinto. ¿Ya? Un punto distinto, coma, C, un punto distinto de A en la recta M. Entonces tenemos puros puntos distintos. Hasta ahora tenemos 3 puntos que sabemos que son distintos y además son no colineales. Recordemos por definición, como no pertenecen los tres a la misma recta, los 3 puntos son no colineales. Entonces luego, perdón, tenemos que A, B y C son no colineales. Pues B no pertenece a M, ¿cierto? O bien C no pertenece a la recta L. Y entonces los 3 puntos no pertenecen a la misma recta, es decir, no son colineales. Y el axioma 4 nos dice que los puntos no colineales determinan un único plano. Entonces por 1.4 tenemos que los puntos A, B y C determinan un único plano. Bueno, entonces ahí parece que ya hemos terminado, ¿no? Recordemos que nos pedía, que las contiene. Entonces, si dos rectas distintas se intersectan, existe un único plano que contiene a ambas rectas. Entonces tenemos que por el axioma 4, los 3 puntos, que no son colineales, determinan un único plano. Es decir, este plano contiene a los puntos. Entonces lo único que nos falta es asegurar que las rectas están en el plano. Entonces usamos el axioma 7. Tenemos que las rectas L y M están contenidas en dicho plano. Entonces, aquí entre paréntesis, dicho plano es único. De lo contrario, contradice el axioma 1.4, ¿cierto? Que habíamos señalado acá, que termina en un único plano. Entonces, nuevamente recordemos la importancia y la relevancia de la unicidad de las soluciones matemáticas, ¿cierto? No es lo mismo tener soluciones que tener asegurado que la solución que acabamos de hallar es la única. Bueno, en este caso nos firmamos entonces en el axioma 4 para determinar aquella última condición. Bien, no sé si queda alguna duda, chicos, alguna observación. Profe, el signo de contenencia
Ujú. ¿Cuál era la diferencia con la C, por así decirlo, con el que lleva la rayita abajo? Ah, ya. Eh, vamos a rayar eso por aquí lejos, ya. Acá. Entonces, bueno, en geometría tenemos puntos que dijimos que íbamos a anotar con letras latinas mayúsculas. Entonces, un punto pertenece a una recta, por ejemplo, una recta L. Entonces, en este caso, tenemos un elemento que pertenece a un conjunto. En eso utilizamos esta notación con la E, ya cuando relaciono un elemento en un conjunto. En otro caso, si yo tengo un conjunto y ese conjunto está contenido en un conjunto más grande, vamos a utilizar la contención porque estoy relacionando un conjunto con otro. Y ahí se utiliza la C. Entonces, por ejemplo, en vez de considerar un punto, si yo considero una recta, esta recta, eh, como sabemos que la recta por definición es un conjunto infinito de puntos, esta recta está contenida, por ejemplo, en un plano. Entonces, en este plano, bueno, se puede llamar con la letra P así, o bien con la letra Pi mayúscula, que generalmente lo vamos a usar así. Entonces, una recta está contenida en un plano, tengo un conjunto contenido en otro conjunto, en cambio P es un punto, es un elemento y está contenido en un conjunto. ¿Ya? Entonces, que tengo la pertenencia como elemento y la pertenencia como conjunto. Ahora, la diferencia es que en esta contención de abajito, a veces puede venir así, o a veces puede venir así, ¿cierto? La diferencia que recae en uno de estos, este se llama conjunto propio. Por ejemplo, este es un subconjunto, digamos el conjunto de los puntos que definen esta recta, es un subconjunto del plano en el cual está contenido. Y lo que deja abajito esa línea de ahí es que puede darse la opción de que todo este conjunto esté totalmente contenido acá. O digámoslo, que el plano, digamos, está determinado por solo la misma recta que está contenida. En el caso de arriba se llama subconjunto propio y que muchas veces en vez de denotarlo así, se va a denotar igual con la línea abajito y se va a tachar la parte de abajo. Y subconjunto previo porque este está contenido en el plano, pero no es todo el plano. ¿Ya? Esa es como una de las diferencias de notación que se pueden encontrar generalmente. Ya, gracias, profe. De nada. Allá, entonces estábamos en el teorema 2. Vamos a ver el teorema 3. Para el teorema 3 nos dice el enunciado que si consideremos L una recta, A un punto que no pertenece a esta recta, existe un único plano que contiene la recta y al punto. Entonces tenemos una recta, un punto que no pertenece a la recta, esto nos asegura que va a existir un único plano que contiene ambos. Entonces para esto, nuevamente vamos a utilizar el axioma 2, 4 y 7, que, como en la prueba anterior. De hecho se parece mucho al anterior si se dan cuenta, la diferencia es que en vez de tener dos rectas tenemos solo una. Entonces, en eso va a recaer la gran diferencia en realidad. Eh, vamos a demostrar. Ah, generalmente aquí vamos a escribir de diferentes maneras, pero es lo mismo, ¿no? Ponemos o demostración, pero como es muy largo escribir demostración, la mayoría de las veces vamos a escribir proof como demostración en inglés, o vamos a escribir dem nomás, ¿ya? Pero bueno, sabemos que vamos a hablar de demostración de todas maneras. Bien, entonces, por el axioma 2, ahora, al principio, como uno se sabe muy bien los axiomas, hay que estar mirándolo, ¿ya? Entonces, voy a volver de nuevo a los axiomas, vamos a volver a leer el 2, el 4 y el 7, que son los que vamos a usar, porque muchas veces son los más reiterados. Entonces, el 2 nos decía que a toda recta pertenecen al menos dos puntos. El 4 nos decía que tres puntos distintos que no están en una misma recta determinan un plano y solo uno al cual pertenecen. O en otras palabras, como ya sabemos la definición de acá, por definición uno, que tres puntos no colineales determinan un único plano. ¿Cierto? Es lo mismo. Y el 7 nos decía que si dos puntos de una recta están en un plano, la recta está contenida en el plano. Ese es generalmente el que uno va a utilizar para concluir. Si sabemos que los puntos pertenecen a la recta, nos asegura que la recta también pertenece al mismo plano. En el fondo al mismo plano que los puntos, ¿cierto? Bien, entonces el axioma 2 nos dice que la recta tiene al menos dos puntos distintos. Entonces por axioma 1.2, la recta L tiene al menos
dos puntos distintos, diferentes, o de, vamos a dejar solo distintos mejor, perdón, B y C. Y entonces eso es lo que nos asegura que en el fondo estos puntos son distintos. Generalmente también recordemos que como comenzamos con los primeros axiomas, como les decía, axiomas 1 y 2, generalmente incidencia y orden, son cosas casi sobreintuitivas, que a veces estamos escribiendo casi lo mismo que nos dice la hipótesis, ¿cierto? Si se dan cuenta. Pero recordemos que tenemos que basarnos en los axiomas para no contradecir otros. O sea, muchas veces, más que equivocarse en las demostraciones, lo que uno hace es omitir cosas por eh, pensar que son autoevidentes. Finalmente lo que estamos escribiendo es lo mismo que estamos viendo en el dibujo, si se dan cuenta. Por axioma 4, que fueron los mismos que mencionamos recién, entonces los tres puntos no colineales, que eran A, B y C, determinan un único plano que los contiene. Y entonces podemos notar que los tres puntos están en el mismo plano, en particular el punto A está en el plano. Entonces por ahora axioma 7, como los dos puntos, al menos los dos puntos están contenidos en un plano, entonces la recta que contiene dichos puntos está contenida en el plano, ¿cierto? Eso nos decía el 7. Entonces la recta L está contenida en el plano. Nuevamente, además, aseguramos que dicho plano es único. Como bien anteriormente nos dimos cuenta, ¿cierto? Si no, los tres puntos A, B y C estarían en otro plano. Oh. Y sabemos que eso no se puede porque contradeciría el axioma 4, ¿cierto? Que nos decía que el plano era único. Y entonces, en resumen, si nos damos cuenta que la demostración es similar a la anterior, la diferencia es que ahora estamos utilizando un punto que está fuera de una de la recta. En el caso anterior, la diferencia era que, supongamos aquí C era el punto de intersección entre otra recta que pasara por A. Ya, por eso que las demostraciones son tan similares. Ahora, de modo constructivista, alguien también podría haber construido una recta. Haber dicho sea la recta, no sé, le llama M, a la recta que pasa por A y por C, y utiliza el teorema 2, entonces demuestra inmediatamente el teorema 3. Ya también es un camino muy corto y muy rápido de poder demostrarlo. Profe, consulta que ¿Sí? decía abajo. Ah, disculpa. No entendí la última palabra que usted colocó abajo. Decía esto irá. Estarían en otro plano. Ah, ya. Ya. Estarían en otro plano. Me equivoqué de color.
Bien, entonces como se habrán dado cuenta aquellos que revisaron el archivo, es el teorema 3, era el último de la clase 1. Eso es bueno, porque el capítulo era cortito. Entonces vamos a adelantar algo de trabajo de la semana 2. Entonces ahora, en el caso de que vamos muy rápido, no duden de preguntar. Entonces el capítulo de incidencia se habrán dado cuenta que es súper cortito, pero nos da los axiomas base, que en el fondo son para la contención de un punto en un plano, en una recta, etc. Generalmente uno va a volver a acudir a los axiomas de incidencia, incluso en orden. Entonces, para los axiomas de orden, notemos que intuitivamente en la geometría, el orden establece la forma cómo se relacionan tres puntos distintos que pertenecen a una misma recta. Esta relación es la que hemos denominado dentro de las relaciones primitivas estar entre, o pertenencia, ¿cierto? Entonces, un punto está entre otros dos. En el fondo eso es lo que vamos a definir desde ahora en adelante. Entonces, el axioma 2.1, o el primer axioma de orden, nos dice que si el punto B se encuentra entre A y C, perdón, vamos a colocar pantalla completa mejor. Ya, ahí sí, mucho mejor. Entonces, si el punto B se encuentra entre A y C, entonces A, B y C son puntos distintos de una misma recta y B se encuentra asimismo entre C y A. Entonces, en el fondo, lo único que nos dice es que si tenemos un punto entre otros dos, nos asegura que esos tres puntos son distintos y que pertenecen a una misma recta. Además, nos dice que de la misma forma, si B está entre A y C, es equivalente a decir que B está entre C y A. El axioma 2 nos dice que dados dos distintos puntos A y C, existe al menos un punto B sobre la recta que determinan A y C, de tal manera que B esté entre A y C. Entonces, en otras palabras, el axioma 2 nos dice que dados dos puntos distintos, existe al menos otro punto diferente de los dos primeros que está contenido en la recta que determina los dos puntos anteriores, de tal manera que este punto B está entre medio de los otros dos. O sea, es necesario aquí acudir al hecho de que B está sobre la recta que determina los otros dos puntos, porque de otra forma estaríamos diciendo que B está entre A y C, pero en el espacio, ¿cierto? O en el plano. Entonces necesitamos tener recta para poder ordenar o comparar. El axioma 3 nos dice que dados dos puntos distintos A y C, existe al menos un punto D sobre la recta AC, de tal manera que C está entre A y D. Entonces, la diferencia del axioma 3 respecto al anterior es que al anterior nos decía que A y C determinaban una recta, en este caso L, por ejemplo, y B era un punto que iba a estar entre estos dos puntos A y C que determina la recta. En el caso 3, nuevamente tenemos A y C determinan una recta L, y nos dice que existe un punto D que está sobre la recta, pero que no está entre A y C. ¿Sí? Sino que C que está entre A y D. ¿Ya? Esa es la diferencia. Ahora, alguien se preguntaría por qué entonces se considera D un punto sobre la recta. Recordemos que una recta es un conjunto infinito de puntos, ¿cierto? Y muchas veces vale la pena aclarar nuevamente de que la notación, ¿cierto?, de la recta, uno toma los puntos extremos, por ejemplo, la recta AC está determinada por A, por C, y la rayita de arriba justamente lleva dos flechas, ¿cierto?, hacia ambos extremos, porque sabemos que las rectas se extienden indefinidamente. Por lo tanto, un punto, aunque no esté entre ellos dos, pertenece a la recta. No así al segmento, ¿cierto? Recordemos que un segmento tiene principio y un fin determinado. Bueno, de todas maneras, eso lo vamos a definir. El axioma 4 nos dice que dados tres puntos distintos de una recta, uno y solo uno de ellos está entre los otros dos.
Entonces, esto también parece muy lógico, ¿cierto? Muy, muy intuitivo, pero tenemos que considerarlo. Entonces, si tenemos tres puntos distintos sobre una recta, solo uno de ellos está entre los otros dos. Observación, el axioma 2.4 establece que, por ejemplo, si A está entre B y C, entonces B no está entre A y C no está entre A y B. Entonces, esta observación puede ser útil en el caso de que nos piden probar, como ven aquí, la negación, ¿cierto? De una contención estar entre. Sí. ¿Sí? ¿Hubo alguna duda? Bien, la definición 3 es la que corresponde a segmento y nos dice, sean A y B dos puntos, al conjunto formado por A y B y todos los puntos entre A y B se le llama el segmento AB y se denota por AB rayita, ¿cierto? En este caso sin las flechas. O como también dijimos, como no importa la orientación del segmento, AB o el segmento BA son equivalentes. A y B, los puntos, se llaman extremos del segmento y se dice que ellos determinan el segmento. Los puntos que están entre A y B se llaman puntos interiores del segmento y los puntos que están en la recta AB, pero no en el segmento, se llaman puntos exteriores. Entonces, nuevamente, vale aclarar aquí la anotación, ¿cierto? Que tenemos la rayita sobre los puntos que determinan el segmento y no tiene flechas porque sabemos que tiene un principio y un fin determinado, ¿ya? Entonces, intuitivamente eso nos va a decir mucho la anotación. Nuevamente, después veremos que la semirrecta tiene, o el rayo, tiene un punto determinado, un punto de origen, y se extiende indefinidamente hacia otro extremo. La anotación también lo va a caracterizar. Entonces el segmento está formado por los valores extremos y todos los puntos entre A y B. Entonces, en consecuencia, podemos denotar el segmento AB como conjunto, como la unión de los puntos extremos A y B, unión, todo X, donde todos los puntos, tales que están entre A y B. Entonces, el segmento AB es la unión entre los dos puntos extremos y todos los puntos que están entre A y B. Los puntos interiores del segmento AB los denotaremos como int AB, int del segmento AB, donde int es interior, por supuesto. Y nos dice entonces que el interior del segmento AB son todos los puntos X que están entre A y B. O sea, vale la pena recordar nuevamente que no está considerado A ni B dentro del interior de AB. Por otro lado, si A y B representan el mismo punto, diremos que el segmento AB es un segmento nulo. Entonces, si A y B coinciden, el segmento AB es nulo. Por otro lado, el axioma 2.5 nos establece que si X es un punto que está entre D y C, como vemos acá en el dibujo, entonces tenemos la recta L, recordemos que todo lo estamos viendo sobre rectas, a pesar de que a veces se omita. Entonces tenemos X, un punto que está entre D y C, además tenemos que D está entre el punto A y C, entonces X está entre A y C. Entonces, para utilizar el axioma 2.5 hay que considerar que X está entre dos puntos y posteriormente vamos a considerar uno de estos dos puntos dentro de otros dos puntos, ¿ya? Y eso nos permite establecer esto. Entonces, aquí uno podría
relacionar esto con la transitividad, ¿cierto? Generalmente sirve mucho y las relaciones de orden, bueno, son relaciones de todas maneras. Observaciones de los axiomas 2 y 5 de orden. Se sigue que un segmento tiene infinitos puntos, y lo propio para una recta. Entonces, la recta es mucho más evidente notarlo, ¿cierto? Porque sabemos que tiene infinitos puntos hacia ambos extremos, pero recordemos que en un segmento, por más corto que sea un segmento, por ejemplo, de un segmento unitario, eh, los infinitos puntos, si bien no son hacia los extremos, son hacia el interior, ¿cierto? Como pueden evidenciar, por ejemplo, en la recta real, cuando uno prueba el teorema de Arquimidiano, ¿cierto? Que entre dos números cualquiera, entre dos números racionales podemos encontrar otro número racional, ¿cierto? Y en realidad es como sacando el promedio de ellos dos. Tenemos dos puntos cualquiera, en el fondo, si los sumamos y los dividimos por dos, vamos a encontrar el que está entre medio. Y cada vez podemos hacer eso reiteradamente y vamos a volver a encontrar otro, ¿cierto? Entonces, si nos damos cuenta, el principio es el mismo. Bueno, posteriormente vamos a hacer un análisis parecido a ese modelo, cuando queramos medir segmentos. La definición 4 nos dice que un conjunto no vacío de puntos se denomina figura. La definición 5 nos dice que una figura se llama convexa si, dado dos puntos cualquiera de ella, el segmento determinado por estos puntos está contenido en la figura. En caso de no cumplirse este enunciado, diremos que la figura es no convexa. Entonces aquí, este dibujo se nos puede ilustrar. Tenemos una circunferencia. Claramente, si trazamos dos puntos cualquiera dentro de la figura y que hacemos un segmento, nos damos cuenta que el segmento está totalmente contenido dentro. En cambio, acá, claramente, existe la posibilidad de que así nos ocurra. Ahora, podemos ver lo mismo, la misma definición de convexo, por ejemplo, en un segmento o en una recta. Así llegamos a enunciar el teorema número 4. Nos dice que la intersección no vacía de dos conjuntos convexos es un conjunto convexo. Entonces, la intersección no vacía de dos conjuntos convexos es un conjunto convexo. Vamos a volver al anterior, ya, ahí en el caso de que sea más útil revisar la definición. Oh, perdón. Entonces aquí vamos a probar. Encuentro el lapicito, aquí está. Ya, entonces la demostración, tenemos que primero encontrar nuestra hipótesis, ¿cierto? Bueno, en estos casos tan sencillos estos teoremas en cuanto a poder identificar, ¿cierto? Ya tenemos dos conjuntos, nuestra hipótesis es que la intersección de ellas no es vacía. Bueno, tenemos dos conjuntos convexos, perdón. La hipótesis es que la intersección de ellas no es vacía y tenemos que probar que esa intersección es convexa. Entonces consideremos dos conjuntos convexos. Entonces sean A y B. Dos conjuntos convexos. Aquí estamos denotando A y B como conjuntos, no puntos, ¿cierto? Bueno, no quedó muy diferente al anterior. Entonces tenemos dos conjuntos convexos. Nos dice que la intersección no vacía de dos conjuntos convexos
conjunto convexo. Ya, entonces necesitamos tener algo en la intersección, ¿cierto? Ya, entonces vamos a definir, vamos a decir sean X, y vamos a decir Y, y en este caso también son conjuntos, ¿cierto? Entonces van a estar contenidos en la intersección. Intersección A, intersección B. Donde X y Y son distintos del vacío, ¿cierto? X, Y, distintos del vacío. Ya, entonces estamos asumiendo que la intersección tiene algunos conjuntos por ahí que son distintos del vacío. Bueno, esto se puede notar ahí, de hecho vamos a aclararlo mejor. Ya que la intersección es distinta al vacío. Por hipótesis, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que queremos probar? Que si nosotros trazamos un segmento que une estos dos puntos, tiene que estar totalmente contenido en la intersección. Entonces, vamos a colocar aquí con rojo, por demostrar. En el fondo, estamos identificando la tesis. Vamos a decir si esto por aquí, hipótesis. Acá estamos demostrando la tesis. Identificando la tesis. Entonces queremos ver que si tenemos un segmento que une estos dos puntos que están en la intersección, también tiene que estar contenido en la intersección. Bien, en efecto, como X e Y están en la intersección, recordemos que cuando están en la intersección en conjuntos, significa que están contenidos en ambos conjuntos, que se están intersectando, ¿cierto? Entonces, como X e Y están en la intersección, eh, como X y están en la intersección, entonces sabemos que significa que por separado están en ambos, ¿cierto? X e Y en A y X e Y en B. Como segmentos, como puntos. Espera, creo que justamente me estoy equivocando de lo que yo mismo le acabo de decir a ustedes. Espera, tenemos dos puntos ya aquí. Sí, porque estamos viendo puntos y estamos definiendo un segmento. Entonces, los puntos. Ya, pertenecen a la intersección. El segmento, como es un conjunto, está contenido. Y ahora sí. Y ahí tenemos los puntos, puntos. Ahora sí. Y entonces tenemos que, como ambos puntos están en la intersección, entonces pertenecen a cada uno de estos dos conjuntos que se están intersectando. Y por hipótesis tenemos que son convexos. A y B. Entonces, por hipótesis, perdón, ahí sí, por hipótesis, tenemos que A es convexo. Entonces, como A es convexo y tenemos que X y Y están en A, significa que el segmento que une estos dos puntos siempre va a estar contenido. ¿Sí?
Lo mismo para B, ¿cierto? Entonces, similarmente, como sabemos que es convexo, tenemos la contención, y nuevamente como tenemos que el segmento está contenido en A, el segmento está contenido en B, como está contenido en ambos a la vez, entonces está contenido en su intersección. Así probamos lo que queríamos probar. ¿Alguna duda, chicos? No sé si quedó también alguna duda en lo que corregí recién de notación con respecto a la pertenencia del segmento del punto. Que quizá ahí donde yo le acababa justamente de mencionar acerca de la diferencia entre escribir con el E de pertenece al C de conjunto. Era para ver si estaban atentos, ¿ven? Entonces aquí tenemos que pertenece porque son puntos. Este es un segmento, o sea, el segmento es un conjunto de puntos, por lo tanto está contenido. ¿Sí? O sea que estos son segmentos, están contenidos, segmentos contenidos, y todo correcto. Ya. Entonces este era el teorema 4. Como observación, notemos que la unión de dos conjuntos convexos no necesariamente es un conjunto convexo, ¿cierto? Pero vamos para la intersección. Entonces podemos ver un contraejemplo, considerando el siguiente dibujo. De hecho, me parece que el contraejemplo incluso lo podemos rayar acá. Entonces, si consideramos esos 4 puntos de la recta, entonces consideremos A, B, C y D en puntos que pertenecen a la recta L, vamos a decir puntos distintos, tales que, entonces, la unión de convexos. Entonces, supongamos AB como segmento, intersección CD vacío. Entonces, como se ve en el dibujo, ¿cierto? En el fondo, este segmento y este segmento no se intersectan, no tienen ningún punto en común. Entonces, notemos que B y C, estos dos puntos, B y C, pertenecen a la unión de AB, unión CD. Y notemos que el segmento BC, que une estos dos puntos, B y C, no está contenido en la unión del segmento B y el segmento CD. Claramente, ¿cierto? Que el segmento de acá es justamente el segmento que nos falta a la unión de AB con CD. Entonces tengo dos puntos que sí pertenecen a la unión, pero un segmento que une estos dos puntos no pertenece a la unión, lo que nos da el contraejemplo, es decir, la unión de dos conjuntos convexos no es necesariamente convexo. Entonces luego, para concluir, tenemos que la unión de AB con CD es no convexo. Y entonces sabemos que cumple para la intersección solamente. Profe, yo tengo una duda, ¿Sí? que estaba leyendo la observación y L
solo cuenta como un conjunto, ¿cierto? Ujú. Y dice para dos conjuntos, la unión de dos conjuntos, entonces Ah, ahí... claro, es que tenemos la recta L como el Ujú, conjunto de todos los puntos, pero ¿ya? nosotros acá lo que estamos considerando como conjunto es el segmento AB y el segmento CD. Ah, ya, 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 ya. Entonces la unión de estos dos conjuntos sería, bueno, ahí probamos, ¿cierto? Que consideramos los puntos extremos, un punto que pertenece a cualquiera de los extremos de estos dos segmentos, al unirlos todo funciona bien, pero Ya, el segmento que une estos dos puntos extremos no está contenido. ya, ya, De ya, hecho, perfecto. podemos probar arbitrariamente, en vez de escogiendo B y C, podemos coger A y D, por ejemplo, y nos damos cuenta que va a hacer lo mismo. Va a haber un pedacito, por así decirlo, del segmento que sí va a estar contenido en la unión, pero no completamente. Ya, profe, gracias. De nada. Ya, entonces vamos a comparar algunas cosas. En cuanto a la definición 6, nos dice que consideremos O el punto de la recta L, un punto de la recta R, A y B, otros dos puntos distintos de la misma recta. Entonces, en el primer caso, tenemos que si O no está entre A y B, si O no está entre A y B, diremos que los puntos A y B están sobre la recta L a un mismo lado del punto O. Entonces, si O no está entre A y B, significa que A y B están de un mismo lado respecto de O, sobre la recta. Si O está entre A y B, como en el caso 3, si O está entre A y B, diremos que los puntos A y B están sobre la recta L en distintos lados respecto a O. Entonces, los dos primeros dibujitos corresponden a la primera definición, ¿cierto? Porque O no está entre A y B. Entonces, en el caso de que sí está entre A y B están en lados distintos respecto al punto O. Nuevamente algo que parece muy intuitivo. Entonces, sin embargo, después nos vamos a apoyar, cuando tengamos un caso similar y queramos usar algo parecido, nos apoyamos en la definición 6, ¿cierto? Más que estar sobre explicando cosas muchas veces sencillas. El axioma 6 de orden se conoce como el axioma de separación de la recta y que generalmente se utiliza bastante igual. Nos dice lo siguiente. Un punto O de una recta L divide a todos los demás puntos de esta recta en dos conjuntos no vacíos. De modo que dos puntos cualquiera de L, pertenecientes al mismo conjunto, están a un mismo lado de O. Cuando hablemos de conjuntos sobre una recta, generalmente vamos a hablar de segmentos o semirectas, pero hasta ahora, como hemos definido solo hasta segmentos, estamos refiriéndonos a eso. Entonces, generalmente un segmento que une dos de estos puntos. Mientras que dos puntos pertenecientes a distintos conjuntos se encuentran a lados diferentes de O. Entonces tenemos que O nos divide la recta, ¿cierto? En puntos que están en distintos conjuntos. En el fondo podemos evidenciar que aquí claramente en C, AB y CD como segmentos. Entonces notemos esto. A y B están a un mismo lado de O. CD están a un mismo lado de O. O respecto de O. Además, B y C están en lados diferentes de O. Lo propio para A y C, para A y D y para B y D, respectivamente. Entonces, en el fondo esto de aplicar lo mismo cuando pasaba con solo 3 puntos, solo que ahora tenemos la extensión de varios. Y 3, A y B pertenecen a un conjunto distinto al conjunto que contiene C y AD. Ahora, si los vemos como segmentos, claramente, ¿cierto? AB, el segmento CD, sabemos que su intersección es vacía, solo mirando la recta y la distribución de los puntos.
Y así. Ahora sí viene la definición de semirrecta, entonces. La semirrecta, como, como vemos aquí en los dibujitos, ¿cierto?, de notación, como habíamos dicho anteriormente, es solo en un sentido de la flecha, ¿cierto? Y en el otro es como segmento. Entonces diríamos que un punto O de una recta L, conjuntamente con algún otro punto A de la misma, ahora ese punto A puede ser cualquier punto en realidad de la recta, la semirrecta OA, que denotaremos OA con la flechita hacia una dirección, los puntos que están del mismo lado que A respecto a O se llaman los puntos de la semirrecta. O se conoce como el origen de la semirrecta. Entonces la semirrecta tiene un punto origen y consideramos un punto A, por ejemplo, en este lado, hacia este lado de O, y todos los puntos que estén en el mismo lado que A pertenecen a la semirrecta. Entonces, en consecuencia, la semirrecta OA está formada por todos los puntos X, tales que X es un punto que está entre O y A. Unión A. Unión todos los puntos X, tales que A es un punto que está entre O y X. Entonces, en el fondo, si quisiéramos rayar esto, quiere decir que ¿quién pertenece a la semirrecta A? Todo lo que está después de O, incluyendo el A, pero no incluye el O. Entonces, si volvemos a revisar acá, nos dice el segmento, la semirrecta A son todos los X que están entre O y A. Entonces, si quisiéramos rayar de nuevo. Entonces, la primera parte de acá nos dice que son todos los puntos que están aquí, entre O y A. Además, A. Entonces también considero A. Y además, son todos los puntos tales que A está entre O y X. ¿Y cuál es el X? Otro punto. Entonces, por ejemplo, acá, si decimos este punto acá es un punto X, tal es que A está entre O y X. Si fijo acá otro punto, también nos damos cuenta que A está entre O y este punto que fijamos. Entonces, para todos los puntos que nosotros fijemos hacia acá, nos damos cuenta que cumple con que A está entre O y este punto nuevo que hemos fijado. Entonces, en el fondo quiere decir que todos los puntos hacia acá, hacia allá, van a pertenecer a la semirrecta. Entonces ahí nos damos cuenta que son todos. Pero no habla de O. Entonces, el origen no pertenece a la semirrecta. Ya, y una observación, y con esto terminamos. El axioma 6 nos permite, dada una recta O y A puntos distintos, establecer una partición de la recta en tres conjuntos convexos y disjuntos. Recordemos que cuando hablamos de conjuntos disjuntos es que su intersección es vacía, o que no hay intersección. Entonces una recta L, como la del dibujo, toda la recta la podemos separar en estos tres conjuntos que son convexos y disjuntos, que sería el punto O, un punto O, sería la semirrecta desde el origen en O hacia una dirección, en este caso escogemos A, unión, todos los puntos X, tales que O está entre A y X. Entonces, si queremos hacerlo nuevamente pintando para aclarar bien aquí cuál corresponde a cada parte del conjunto. Bueno, el O está claro. La semirrecta OA, por la definición anterior, serían todos los puntos que están hacia acá, ¿cierto? Todos hacia allá, sin incluir el O, pero el O fue incluido aquí. Y por ejemplo, si colocásemos con otro colorcito, lo que dice acá, que serían todos los X, o todos los puntos X, tales que O está entre A y X. Entonces, fijamos acá un X, O está entre A y X, sí. Entonces, si yo fijo acá el X, sí, cumple. Si yo lo fijo acá, cumple. Si lo fijo acá, cumple, ¿cierto? Si lo fijo más lejos, también cumple. Entonces, en el fondo estamos dividiendo hacia los diferentes extremos de O. Entonces, cualquier recta la podemos separar en un punto, en una semirrecta y entre el conjunto de puntos opuestos. Lo cual también parece bastante evidente. Y bueno, continuamos con esa observación para la siguiente clase. Ya. Entonces vamos a quedar hasta acá, hasta la primera observación, después de definir semirrecta.
¿Alguna duda, chicos? Profe, ¿Sí? este material está en el Classroom, este Power, creo que. No, lo voy a subir ahora, porque Ah, ya. esto corresponde un poco a la parte 2. ¿Ya? Se lo voy a subir ahora de todas maneras para aquellos que quieran mirarlo antes de la semana que volvemos, que no recuerdo nunca la fecha, pero se los voy a subir, es muy probable que junto con el video de la clase de hoy. Así les llega una pura notificación.